El sonido que me rompió no fue un grito. Fue una risa. Eran las 2:26 de un martes cualquiera en Madrid. Un martes en el que por una intoxicación alimentaria y un poco de suerte torcida, salí del trabajo antes de tiempo. Mi única intención era meterme en la cama, apagar el mundo y dejar que el paracetamol hiciera su magia. Pero en lugar de eso, abrí la puerta de casa y escuché su risa. La risa de Clara. Mi mejor amiga. Mi confidente. Mi hermana elegida. Esa risa cálida y envolvente la había escuchado cientos de veces en nuestros cafés de los sábados, en las noches de vino y confidencias, en los mensajes de voz que me enviaba cuando quería animarme. Pero esta vez sonaba diferente. No iba dirigida a mí. Y lo peor no era eso. Lo peor fue escuchar a mi marido, Javier, respondiéndole. Yo no tenía que estar allí. Según el guión de sus vidas, yo debía estar a 3 calles, peleándome con hojas de cálculo y clientes por videollamada. Pero el destino, o lo que sea que controle estas cosas, me plantó en el umbral de mi propio salón, con la garganta cerrada y el corazón golpeando como si quisiera escapar de mi pecho. Me llamo Laura Sánchez, tengo 36 años y hasta esa tarde de octubre pensaba que tenía una vida buena. No perfecta, pero buena. 7 años de matrimonio. Un negocio de diseño gráfico que levanté desde cero. Y Clara. Clara, que vivía 2 pisos más abajo con su pareja, Diego, y con quien lo compartía todo, compras, secretos, domingos de brunch y planes de verano. A veces las cosas parecen tan perfectas que no te atreves a mirarlas muy de cerca, por si descubres que están llenas de grietas. Apreté la llave todavía caliente en el bolsillo de mi chaqueta mientras escuchaba, sin poder moverme, sin poder respirar. Eres terrible, dijo Clara entre risas. Y pude escuchar la sonrisa en su voz. Esa risa coqueta que siempre usaba para romper la tensión, pero nunca conmigo. Nunca con Javi. La respuesta de él llegó amortiguada por las paredes. Solo entendí el final. Solo cuando estás cerca. Sentí un vértigo brutal. Como si el suelo bajo mis pies se hubiera inclinado de pronto. Apoyé la espalda contra la pared del pasillo, tratando de hacer el menor ruido posible. Pero el bolso se me deslizó del hombro y cayó con un golpe sordo. Contuve la respiración. Ellos no dejaron de hablar. No fue un descubrimiento repentino como en las películas. Fue más bien la confirmación de una sospecha que había tratado de enterrar. Las piezas estaban ahí todas. El súbito interés de Clara por los horarios de Javier. Sus bromas sobre lo atractivo que era. Las veces que lo encontraba en la cocina cuando yo salía de la ducha, charlando con ella como si estuvieran en su propio mundo. Y Javi, que últimamente trabajaba más desde casa. ¿De verdad era por la tranquilidad? ¿O porque Clara estaba cada vez más presente? Me acerqué a la puerta del salón con pasos suaves, sintiéndome como una intrusa en mi propia vida. Me asomé por la rendija. Y lo vi. Clara estaba sentada en el borde de nuestra mesa de centro. La misma que Javier y yo compramos para nuestro aniversario de boda. Llevaba un vestido corto provocador, uno que jamás se ponía cuando venía a casa conmigo. Javier estaba frente a ella, en el sofá, inclinado hacia adelante con los codos en las rodillas, con esa cara que conocía tan bien. Esa cara que puso cuando me pidió salir por primera vez. Una mezcla de hambre, deseo y admiración. Solo que no era a mí a quien miraba. Laura dijo que probablemente se quede hasta tarde en la oficina, otra vez, dijo Clara, apartándose el cabello con un gesto ensayado. Me congelé. Le había hablado de eso la noche anterior. Le conté entre quejas lo estresante que era el cliente nuevo, la cuenta de Alcaraz, y que seguramente tendría que quedarme haciendo ajustes hasta las tantas. Clara se lo había contado. Clara lo estaba usando. Estaba planeando otra tarde romántica en mi casa mientras yo trabajaba para pagar las facturas. Y entonces lo supe con una claridad dolorosa. Esto no era un error, no era un malentendido ni un beso robado en una noche de copas. Era una traición premeditada. Y no era la primera vez. Pero si creían que me iba a quedar llorando en silencio, como una espectadora más de su historia, estaban muy equivocados. ¿Otra reunión secreta? ¿En mi casa? ¿Con mi marido? Últimamente está trabajando muchísimo, dijo Javier, como quien se libera de un peso. No sonaba a preocupación. Ni a culpa. Sonaba a alivio. Ya casi no la veo, añadió con voz ligera, casi condescendiente. Ya casi no me ves, quise gritar desde el otro lado de la pared.
¿Y de quién es la culpa? ¿De mí, que vuelvo agotada de levantar nuestro futuro? ¿De ti, que finges estar dormido cada noche antes de que me meta en la cama? ¿De tus proyectos de última hora cuando sugiero pasar un fin de semana fuera? Pero no dije nada. Solo escuché. Pobrecita, susurró Clara, con esa falsa compasión que me heló la sangre. Trabaja tan duro. A veces me pregunto si, ¿se da cuenta de lo que pasa en casa? Lo que pasa en casa. La frase me cayó como un puñetazo seco al estómago. No era un comentario suelto. No era un error. Era un acuerdo tácito, una complicidad repugnante. Me estaban describiendo como un estorbo. Como la parte incómoda de su romance. Y lo peor es que hablaban de mí con lástima, como si yo no fuera la dueña de esa casa. Como si yo fuera una sombra que aparece al final del día para molestar. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Cuántas veces me había despedido con un beso antes de ir al trabajo, mientras ellos esperaban a que cerrara la puerta para comenzar su tarde especial? ¿Cuántas veces me abrazó Clara después de una jornada dura, preguntándome por mi día, mientras ocultaba que se había pasado la tarde en mi dormitorio con mi marido? Las imágenes se agolpaban en mi mente. Clara ofreciéndose a regar las plantas mientras yo viajaba. A hacerle compañía a Javier porque parecía tan solo últimamente. Y yo, estúpidamente agradecida. Agradecida por tener una amiga tan considerada. Por cuidar de las personas que yo amaba cuando no podía estar. Pero ya no se trataba solo de Javier. Esto no iba de una infidelidad pasajera. Era Clara. Mirándome a los ojos cada día. Sabiendo perfectamente lo que hacía. Sabiendo que poco a poco me estaba robando la vida. Allí mismo, apoyada contra esa pared fría del pasillo, mientras ellos planeaban su próximo encuentro, tomé una decisión. No iba a entrar gritando. No iba a estallar. Iba a ser lista. Muy lista. Porque si querían jugar sucio, yo iba a jugar mejor. Y sin que lo vieran venir. Las siguientes 3 semanas fueron una pesadilla con cuaderno y cronómetro. Me convertí en detective en mi propia casa. Apuntaba todo. Las horas. Los gestos. Los cambios. Clara me seguía escribiendo como siempre, mensajes casuales sobre sus planes, sus siestas, sus tardes aburridas. Pero ahora, los leía de otro modo. Cuando me decía, y me da por reorganizar el armario, sabía que significaba otra visita a mi casa. Cuando escribía, no he salido en todo el día, podía apostar que había salido, directamente hacia mi salón. Y entonces al llegar a casa encontraba señales. Pequeñas. Insignificantes. Pero reales. Una copa de vino en el fregadero que yo no había usado. Los cojines del sofá colocados de otra forma. Un leve perfume flotando en el dormitorio. El suyo. Mezclado con otro olor que me apretaba el pecho de rabia. Empecé a hacer fotos. No como pruebas judiciales, sino para convencerme de que no estaba loca. Fotografié la toalla que cambiaba de sitio. El albornoz doblado de forma distinta. La botella de vino abierta cuando yo juraría que estaba cerrada. Lo peor no era el sexo. Ni siquiera la mentira. Lo peor era cómo habían tomado mi refugio y lo habían transformado en su escondite secreto. El lugar donde yo me sentía segura, ahora era su nido de traición. Y mientras yo conectaba piezas, ellos seguían con su teatro. Javier, más amable que nunca. Tarareando canciones en la cocina. Hablándome con entusiasmo. ¿Cómo te ha ido hoy? Me preguntaba con una sonrisa renovada. Y por un momento me engañaba. Casi me creía que aún le importaba. Pero no. Era culpa disfrazada de atención. Era un actor en una obra de la que yo solo conocía la mitad del guión. Me animaba a aceptar más clientes. A trabajar más horas. Incluso a retomar ese viaje a Berlín que había pospuesto. Te mereces un descanso, Laura, me decía acariciándome el pelo mientras cenábamos. No dejes pasar oportunidades por mi culpa. ¿Por tu culpa? No lo haría. Pero no como tú pensabas. Qué generoso. Qué buenazo. Animando a su mujer a perseguir sus sueños, mientras se tiraba a mi mejor amiga en el salón donde desayunábamos juntos los domingos. Eso era Javier. El mismo que me decía que debía aceptar más proyectos, viajar, crecer.
Que no debía frenar mi carrera por nadie. Por nadie, decía, mientras se aseguraba de tener vía libre 3 tardes por semana para estar con Clara en nuestra cama. Y Clara. Clara era aún peor. Se presentaba en mi puerta con comida tailandesa y una sonrisa tierna. Me preguntaba si estaba comiendo bien, si dormía, si me estaba cuidando. Escuchaba mis quejas sobre el estrés del trabajo y lo distante que estaba Javier como si de verdad le importara. Y yo, como una idiota, la dejaba entrar. Le servía vino. Le agradecía su apoyo. Ella me consolaba de los efectos de la traición que estaba cometiendo. Una noche incluso sugirió: ¿y si planeáis una escapada romántica? Para reconectar. ¿Cuándo fue la última vez que conectasteis de verdad? Tuve que contener la carcajada. Conectar. Difícil hacerlo cuando mi mejor amiga tenía a mi marido tan ocupado entre semana. Pero el golpe más bajo, el que de verdad me rompió por dentro, llegó un jueves cualquiera. Había salido corriendo al trabajo como siempre, pero olvidé el portátil. A mitad de camino, di la vuelta. Al llegar, vi un coche aparcado al otro lado de la calle. El coche de Diego. El novio de Clara. El mismo que le llevaba flores todos los viernes y llevaba meses planeando pedirle matrimonio en primavera. Estaba sentado dentro, inmóvil, mirando mi casa. Y cuando nuestras miradas se cruzaron a través del parabrisas, lo supe. Él también lo sabía. Sus ojos rojos. Su cara desencajada. Y en ese instante sentí una punzada brutal, era como mirarme a un espejo. 2 personas que lo habían dado todo, y que estaban siendo reemplazadas en silencio. Me bajé del coche y me acerqué a su ventanilla. La bajó despacio, como si todo le pesara. ¿Cuánto tiempo lo sabes? Pregunté en voz baja. 1 mes, respondió apenas audible. ¿Y tú? 3 semanas. Nos miramos. Silencio. Dolor compartido. 2 víctimas de una guerra que ni sabíamos que estaba ocurriendo. La seguí el martes, dijo Diego frotándose la cara con ambas manos. La vi entrar. Llevo aquí 1 hora intentando decidir si llamar a tu puerta, o irme y fingir que no vi nada. ¿Y qué te ha detenido? Me miró y sonrió triste. Tú. Te vi llegar y entendí que no era el único. Que esto va más allá de una traición amorosa. Es una demolición a 2 bandas. Y tenía razón. Mientras yo luchaba por sacar adelante un futuro para Javier y para mí, y Diego planeaba su propuesta a la mujer que amaba. Ellos estaban construyendo otro mundo. Un mundo que no nos incluía. Me ha estado mintiendo durante meses, dijo, mirando mi casa como si ya no fuera real. Me decía que iba a visitar a su hermana o a ayudarte con tus proyectos. Mis proyectos de marketing. Se me tensó la mandíbula. Clara siempre se había burlado de mi trabajo. Decía que era lo más aburrido que había visto en su vida. Pero ahora lo usaba como excusa. Había convertido mi esfuerzo, mi dedicación, en la cortina perfecta para sus visitas. Todo en mí quería gritar. No por celos. No por orgullo. Por el cinismo, la frialdad, la premeditación. ¿Están dentro, verdad? Preguntó Diego. Asentí sin decir palabra. La voz no me salía. ¿Y ahora qué hacemos? Esa pregunta flotó en el aire como dinamita sin encender. ¿Qué se hace cuando los que más amas se convierten en tus verdugos? ¿Cómo se reconstruye algo cuando lo han quemado sin avisar? Miré a Diego de verdad. Siempre me había parecido simpático, tranquilo. El arquitecto ideal. Pero ahora le veía distinto. Había dolor, sí. Pero también decisión. Una rabia serena. Una chispa. Las manos le temblaban sobre el volante cerradas en puños. Como las mías. Y entonces lo supe. No estábamos solos. No estábamos rotos. Estábamos al borde de una verdad que iba a cambiarlo todo. Ya no iba a llorar. No iba a rogar. Y desde luego, no iba a quedarme mirando cómo convertían mi vida en una broma a mi costa. Se acabó. Se merecía algo mejor, dije, mirando a Diego con los ojos secos por primera vez en semanas. Igual que yo me merezco algo mejor que esto. Que las mentiras. Que el teatro. Que la humillación. Él asintió, todavía con las manos cerradas en puños. Seamos inteligentes, añadí.
Dejemos de ser las víctimas de su historia y empecemos a escribir la nuestra. ¿A qué te refieres? Sonreí. Una sonrisa extraña, olvidada. Como si por fin estirara músculos que llevaban meses dormidos. Se creen muy listos, Diego. Con su aventura de película mala. Pero cometieron el error más básico, nos subestimaron. Pensaron que nunca lo descubriríamos. Y si lo hacíamos, pensaron que estaríamos demasiado rotos para hacer nada. Diego me miró y por primera vez vi algo que no era tristeza. Era estrategia. Era fuego. ¿Y cuál es el plan? No solo desenmascararlos. Vamos a ganar. Nuestra base de operaciones se convirtió en una pequeña cafetería escondida en Chamberí. Una esquina tranquila donde nadie nos conocía. Allí, entre cafés con leche y croissants, nacieron ideas que habrían hecho temblar a cualquier guionista de thriller doméstico. Creen que son muy cuidadosos, dijo Diego en nuestro tercer encuentro, desplazándose por su móvil. Pero Clara ha sido bastante descuidada. ¿Cómo así? Giró la pantalla hacia mí. GPS. Tiene la localización activada en el móvil. Se le ha olvidado desactivarla. En la pantalla un mapa salpicado de puntos morados. Todos los martes y jueves durante los últimos 2 meses, su teléfono ha estado en tu casa entre las 10 y las 16. La sangre me hirvió. No era pasión. Era agenda. Estaban jugando con nuestras vidas como si fueran citas programadas entre el gimnasio y el supermercado. Eso no es todo, dijo Diego, ahora con un brillo profesional en la mirada. Mira esto. Instagram. Me mostró una historia que Clara había publicado, una selfie en pijama, diciendo que estaba pasando un día casero, subida a las 12:45. Ubicación, su casa. Pero el GPS la situaba en mi salón a las 1:15. Está creando coartadas falsas en redes, dije incrédula. Publica contenido adelantado para fingir que está en otro sitio. Exacto. Y Javier no se queda atrás. He rastreado sus correos del trabajo. Lleva semanas programando envíos automáticos para que parezca que está en reuniones. Lo miré con otra cara. ¿Has estado ocupado? El desamor vuelve creativo, respondió con una sonrisa seca. Además, soy arquitecto. Veo estructuras. Y toda estructura tiene un punto débil. ¿Y cuál es el de ellos? Exceso de confianza. Creen que estamos ciegos. Pero lo más peligroso es que ahora son predecibles. Mismos días. Mismas horas. Mismas mentiras. Y fue entonces cuando lo vi. No bastaba con pillarlos. Había que hacerlo bien. He estado pensando en la casa, dije en voz baja. Nuestra casa. No mi casa. Diego frunció el ceño. La compré antes de casarme con Javier. Tenía la hipoteca preaprobada. Él estaba sin trabajo entonces, así que todo está a mi nombre. Hizo una pausa. Entendió. Puedes cambiar cerraduras, instalar cámaras, hacer lo que quieras. Y puedo elegir el día. El momento. El clímax perfecto. Se quedó en silencio. Luego sonrió. ¿Quieres tenderles una trampa? Negué suavemente. Quiero controlar la narrativa. Ya no se trataba de rabia. Ni siquiera de venganza. Era justicia emocional. El cierre que merecíamos. Porque la vida no siempre te da respuestas. Pero a veces si juegas bien tus cartas, puedes dártelas tú mismo. Y ahora, por primera vez en semanas. Teníamos el mazo. A estas alturas, si los enfrentábamos sin pruebas, sería nuestra palabra contra la suya. Y eso les favorecía a ellos. Podrían negar todo. Manipular. Reírse de nosotros. Pero si teníamos pruebas, entonces controlábamos el relato. Y la caída sería tan pública como merecida. Durante la siguiente semana, Diego y yo nos convertimos en algo así como socios, en el proyecto más extraño de nuestras vidas. Instalé cámaras discretas en el salón y la cocina. Pequeños dispositivos que parecían enchufes, detectores de humo. Invisibles a ojos de alguien distraído o confiado. Diego, con sus contactos en reformas y domótica, me consiguió un equipo de vigilancia de alta gama. Imágenes nítidas, sonido impecable. Nadie sospecharía nada. Pero aquello era solo el primer movimiento.
Necesito saber si hay movimientos de dinero, le dije a Diego una tarde mientras tomábamos café en nuestra ya habitual cafetería secreta. Si están planeando un futuro juntos, tiene que haber rastro. Algo. Tarjetas, transferencias, reservas. Él se quedó pensativo. Hay algo raro que no te había contado. Clara, últimamente se ha vuelto muy curiosa con el dinero. Me preguntó cuánto tenía en la cuenta de ahorros. Incluso quiso saber lo que había reservado para el anillo de compromiso. Se me encogió el estómago. ¿Crees que planea dejarte? Diego respiró hondo. Creo que está cubriendo sus espaldas. No sé si es por Javier o por otra razón, pero me ha preguntado qué pasaría si nos separáramos. ¿Quién se quedaría con qué? Las piezas encajaban como un puzzle macabro. No era solo una infidelidad. Estaban trazando una huida. Una retirada estratégica. Está calculando lo que ganaría si te deja, dije en voz baja. Está explorando el terreno. ¿Y Javier? Dios, ahora lo veo. Todas esas veces que me animaba a trabajar más, a viajar, a aceptar nuevos clientes. Todas esas palmaditas en la espalda disfrazadas de apoyo. No era amor. Era preparación. Están posicionándose, concluyó Diego, serio. No es una aventura. Es una transición. Si Clara me deja ahora, se lleva la mitad del estudio. Y la casa que llevamos meses reformando. Y tú tienes un negocio próspero, casa en propiedad, ahorros. Se están sirviendo de nosotros para construirse una vida mejor. En vez de romperme, esa idea me templó. Me llenó de una rabia fría, quirúrgica. Y por primera vez, no me dolió. Me enfocó. Entonces nos aseguramos de que no lo consigan, dije. Diego me miró. ¿Cómo? Sonreí. Y esta vez, fue una sonrisa afilada. Vamos a dejar que lo hagan. Les vamos a tender la trampa más perfecta. ¿Qué quieres decir? Vamos a darles lo que quieren. El momento perfecto. Intimidad. Libertad. La ilusión de que ya lo han conseguido. Y justo cuando estén más cómodos, más confiados, más arrogantes, boom. Les desmontamos todo. En directo. Diego asintió procesando el plan. Primer paso. Saqué el móvil. El mensaje que redacté podría haber sido escrito por la misma Clara. Corto. Realista. Cuidadosamente casual. La cuenta de Alcaraz está descontrolada. Parece que va a ser otra noche de guerra. Quizás no llegue hasta el sábado por la mañana. Pide algo para cenar. No me esperes despierta. Te quiero. Lo envié a Javier con el pulso firme. Diego me observaba. Eres buena en esto. No es venganza. Es inteligencia emocional aplicada, dije mirando fijamente la pantalla del móvil. Y es mi casa. Hoy va a ser su última visita. Ya no había vuelta atrás. La partida había empezado. Y esta vez jugábamos con las cartas sobre la mesa. Se creen libres. Tranquilos. Intocables. Pero esta vez, la mentira no es su refugio. Es su escenario. Y nosotros estamos en primera fila. La respuesta de Javier llegó en menos de 5 minutos. Vaya, cariño. Suena estresante. Cuídate. Yo probablemente me quede en casa, noche tranquila. Te quiero. Noche tranquila. Claro que sí. 20 minutos más tarde, mientras Diego y yo tomábamos café en su coche aparcado a 3 manzanas de mi casa, recibí el mensaje de Clara. Estoy un poco inquieta esta noche. Puede que salga a dar un paseo para despejarme. Diego está liado con los planos otra vez. La ironía me sacó una risa que no tenía nada de divertida. Le enseñé el mensaje a Diego. ¿No estabas trabajando en planos? Me miró con una ceja alzada y la taza en la mano. Solo si contar tazas de azúcar cuenta como arquitectura. Saqué el móvil. Abrí la app conectada a las cámaras. Es hora del espectáculo. Sabíamos que no entrarían de inmediato. Se tomarían su tiempo como siempre. Asegurarse de que realmente no estábamos. Que tenían vía libre. Como las ratas que solo salen cuando se apaga la luz. A las 7 ambos nos habían confirmado sus planes tranquilos.
A las 7:30 el sistema de seguridad me lanzó una alerta de movimiento. Me temblaban las manos cuando abrí la transmisión en directo. Y allí estaban. Clara entró por la puerta trasera. Llevaba una bolsa de tela y se movía con la familiaridad de quien se siente en casa. Porque ya lo hacía. Diego se inclinó hacia la pantalla. ¿Tiene una llave? Parece que sí. Traía vino. Mi vino. El que había estado guardando para nuestro aniversario. Sacó 2 copas y empezó a preparar el salón con una confianza escalofriante. Minutos después entró Javier. No hubo nervios, ni besos furtivos, ni dudas. Era una coreografía. Llevaban tiempo ensayándola. Se saludaron como si fueran una pareja habitual, en mi cocina, riendo, hablando, cocinando. Como si esa casa ya no fuera mía. No puedo ver esto, susurró Diego. Pero no apartó la mirada. Sí puedes. Los dos podemos. Porque en unos minutos, esta grabación será nuestra póliza de seguro. Clara se había instalado en el sofá, copa en mano. Javier andaba entre los fogones preparándole algo. Reían. Se tocaban. Jugaban a ser felices. Pero lo hacían con nuestras vidas. Mírala, dijo Diego con voz rota. No la había visto así en meses. Porque está viviendo una mentira. Y eso, a algunas personas les da vida. Entonces Clara hizo algo que me heló la sangre. Se acercó a la repisa de la chimenea y cogió nuestra foto de boda. La observó con una expresión que no logré entender. Ni burla, ni tristeza. Como si estuviera estudiando una reliquia ajena. Sube el volumen, pidió Diego. Lo hice justo a tiempo para escucharla decir. ¿Alguna vez te sientes culpable? Javier apareció detrás de ella. Le rodeó la cintura con los brazos, apoyó la cabeza en su hombro. Por Emily. Por todo. A veces. Pero luego recuerdo lo mucho más felices que somos ahora. Y se me pasa. Lo mucho más felices que somos ahora. Ellos. En plural. Una nueva unidad. Emily está muy enfocada en el trabajo últimamente, continuó Clara, todavía sosteniendo nuestra foto. Me pregunto si siquiera se fija en ti. No. Está casada con su carrera. Lleva años así. Sentí la mano de Diego cerrarse sobre la mía. Fuerte. Anclándome a la realidad. A lo que venía. ¿Irá Jan? Preguntó Javier entonces. Clara bufó. Ni caso. Cree que estoy dando un paseo. Si supiera. No terminó la frase. Diego respiró hondo. Es ahora, ¿verdad? Asentí. Es ahora. Apagué la pantalla. Respiré hondo. El daño estaba hecho. La grabación estaba guardada. El tiempo de observar había terminado. Ahora tocaba actuar. Durante un segundo, nadie dijo nada. Solo el eco de la traición flotando en el aire como gas venenoso. Pero el silencio no iba a durar mucho. Y yo ya no era la misma mujer que callaba y aguantaba. Clara fue la primera en reaccionar. Su rostro pasó de la sorpresa al cálculo y finalmente al descaro. Laura, no es lo que parece. No. Interrumpí, alzando el móvil. Porque lo que parece es que mi marido y mi mejor amiga están planeando vaciar mis cuentas, robar mi casa y construir una vida juntos, en mi salón. Pero por favor, ilumíname. Estoy deseando escuchar vuestra versión creativa. Javier intentó dar un paso hacia mí. Puedo explicarlo, oh claro que lo harás, dijo Diego con una serenidad que daba más miedo que un grito. ¿Vais a explicarlo todo? ¿Desde cuándo lleváis usando la casa de Laura como vuestro hotel particular? Hasta cómo pensabais exprimirnos económicamente antes de dejaros caer en brazos el uno del otro. Y no os dejéis nada, añadí sin pestañear. Porque todo lo que digáis, ya lo tenemos grabado. 6 meses después. Estoy sentada en el altillo de mi nuevo estudio en el centro de Madrid, con una taza de té entre las manos, viendo cómo el imperio de Clara en redes sociales se desmorona en tiempo real. Resulta que cuando te graban planeando estafar a tu pareja mientras mantienes una aventura con el marido de tu mejor amiga, los seguidores no reaccionan con muchos likes. Las colaboraciones desaparecieron. Las marcas se alejaron. El aura de vida perfecta se rompió como un jarrón caro en directo.
Las grabaciones que capturamos aquella noche se convirtieron en oro legal. Mi abogado me dijo que era el caso de divorcio más sencillo que había gestionado en años. Javier no pudo alegar abandono ni diferencias irreconciliables cuando había horas de vídeo mostrándole diseñando una escapatoria financiera a mis espaldas. Cuando pidió pensión compensatoria, el juez literalmente se rió. Javier consiguió lo que quería, libertad. Yo me quedé con todo lo demás. El destino de Clara fue incluso más poético. Diego descubrió que su estudio de arquitectura, que Clara ayudó a montar, tenía una cláusula muy clara en su contrato de asociación. Quien incurriera en fraude personal o deslealtad con intenciones económicas quedaba fuera sin derecho a indemnización. Cuando las grabaciones revelaron su intención de manipular la ruptura para llevarse parte del negocio, no solo se quedó sin pareja, sino también sin un céntimo. Hoy vive con sus padres. A los 32. Casi tragicómico si no fuera porque llevaba meses preparando la destrucción de dos familias solo para beneficio personal. Pero el giro más inesperado fue Diego. ¿Sabes? Me dijo apareciendo por la puerta con 2 cafés, y esa sonrisa tranquila que le sale cuando sabe que lo está haciendo bien. Cuando imaginaba este momento, no me veía ayudando a mi novia a reorganizar un estudio de arte. Mi novio. Todavía me sonaba raro. Bonito. Llevábamos 3 meses juntos, oficialmente. Y yo nunca imaginé tener un estudio de arte, o una pareja que no intentara sabotear mis sueños, le respondí, robándole un beso fugaz. No fue de la noche a la mañana. Las primeras semanas después de la tormenta, Diego y yo estábamos unidos por el dolor por la traición compartida. Pero poco a poco, debajo de todo ese dolor, descubrimos que realmente nos gustábamos. No como consuelo. No como rebote. Como personas completas que habían sobrevivido a algo horrible, y querían construir algo mejor. Diego no se asustaba por mi ambición. No se sentía amenazado por mi éxito. Cuando trabajaba hasta tarde me traía la cena y se sentaba a mi lado, dibujando planos mientras yo acababa propuestas para clientes. Cuando conseguía un contrato importante, yo era la primera persona a la que llamaba. No porque necesitara aprobación. Porque quería compartir la alegría conmigo. Estar con alguien así. Era revolucionario. No buscaba revancha. Lo que quería era empezar de nuevo. Sin cicatrices visibles, sin ruido, sin cargas ajenas. Solo empezar, y que esta vez fuera con verdad. Sabes que la inauguración de la galería es la semana que viene, ¿no? Le recordé a Diego señalando los lienzos repartidos por el suelo de mi estudio. ¿Estás listo para que el mundo descubra que sales con una ex consultora de marketing que ahora juega a ser artista? ¿Y tú estás preparada para admitir públicamente que tu novio lloró con la final de un programa de repostería? Respondió, dándome un empujón suave con el hombro. Reí, esa risa que parecía haber vuelto para quedarse. Nos habíamos convertido en expertos en reírnos de nosotros mismos. Era una forma de curarnos. Creo que podemos aguantar la mirada del mundo, le dije. Después de todo lo que pasamos, esto no da miedo. La pintura fue idea suya. Después de lo que ocurrió, empecé a sacar fotos compulsivamente. A objetos, a espacios vacíos, a la luz de las ventanas. Estás intentando atrapar la verdad, me dijo un día. ¿Y si la transformas en arte? Nunca estudié bellas artes ni tuve talento técnico, pero algo se abrió en mí. Mis cuadros eran desordenados, intensos, cargados de emoción. Paisajes de traición, de pérdida, de reconstrucción. Y para mi sorpresa, muchas personas se vieron reflejadas en ellos. En ese instante el móvil vibró con un mensaje. Era de mi abogada. Trámite finalizado. La transferencia ya está hecha. Enhorabuena, oficialmente libre y considerablemente más solvente. Mi expresión debió cambiar, porque Diego me miró curioso. Algo bueno. Muy bueno. Javier ya es parte del pasado. Acaban de liquidar su parte de la casa. Oficialmente estoy fuera. Libre. Y bastante más estable. Me detuve un segundo. Sentía que algo se cerraba. Pero no con dolor. Con alivio. ¿Te apetece celebrarlo? Le pregunté jugando con la cucharilla del café. ¿Cómo? Pensaba que podríamos empezar a buscar un sitio para los dos. Algo nuevo. Nuestro. ¿Te gustaría? Diego dejó su taza sobre la mesa y me miró fijamente. Ya no como alguien que me acompañaba en la caída,
sino como alguien dispuesto a subir conmigo. ¿Me estás proponiendo vivir juntos? Te estoy proponiendo que construyamos algo diferente. No un refugio temporal. Algo real. Desde cero. Sin ruinas. Durante unos segundos no respondió. Solo me sostuvo la mirada. Y entonces sonrió. Esa sonrisa de calma, de complicidad, la que se había convertido en mi favorita. Estaba esperando que me lo dijeras tú, respondió. Nos besamos entre los lienzos, rodeados de todo lo que habíamos superado. Fue ahí cuando entendí algo poderoso. La venganza no siempre se grita. A veces se susurra en forma de vida nueva. De proyectos reales. De una casa compartida sin secretos. Ganar no es arruinar al otro.